Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Pudieron descansar de su fin de semana largo? Qué rico estos días, 4 días. Así que espero que hayan pasado un buen tiempo. Bueno, todavía queda la tarde del domingo, así que todavía queda para ir a visitar a la familia o salir con los niños al parque. Es que espero que hayan tenido un excelente tiempo en familia. Pero sobre todo en este tiempo de descanso que nos ayuda un poco a desconectarnos de cierta forma del trabajo y aprovechar el tiempo con amigos, hacer visitas a aquellos que no he visto hace un buen rato, hacer un rico asado. Acá hay varios maestros parrilleros, así que me imagino que más de alguno habrá hecho un rico asado. Así que espero que hayan disfrutado su tiempo de fin de semana. El fin de semana largo esto nos sirve un poco como para desconectarnos del trabajo. Y esto hace unas semanas, conversando con colegas de mi trabajo, con hermanos en la iglesia, y con lo que uno entiende también por nuestra cultura, el trabajo es algo esencial en nuestra vida. Es esencial cuando uno mira personas que necesitan trabajo urgente y están un poco complicados por lo económico, porque claro, les afecta el no tener un trabajo, el no tener un sustento. Por otro lado, aquellos que tenemos trabajo a veces nos solemos desgastar en exceso a causa del trabajo y comienzan estas enfermedades modernas que existen, que están presentes en nuestra ciudad, en nuestro grupo de amigos, la depresión, el estrés laboral, etc. Entonces, sea que tenga o no trabajo, el trabajo afecta en mi vida y es un factor social esencial para cada uno de nosotros. Así que pensando y orando acerca de esta cuestión del trabajo, recordaba algunas enseñanzas que tuve de niño, especialmente de mi colegio. Yo estudié en un colegio en básica, de primero a octavo básico, en un colegio de hombres, pero era católico. Los profesores eran curas, etc. Y siempre se nos transmitió un poco la idea de que el trabajo era una especie de maldición sobre el hombre, sobre la humanidad. Que Dios, a causa del pecado del hombre, le había condenado al hombre a trabajar. Y eso en exceso. Y que este trabajo, además, iba a ser con mucho sudor, con mucha fatiga, con mucho cansancio. Es decir, como si el trabajo fuese una condena. Yo de cierta forma crecí con esa idea. Me acuerdo en una conversación con compañeros de colegio y con mi hermano también, cuando éramos chicos, hablábamos acerca de quién habrá sido la persona que inventó el trabajo. ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué nuestros papás tienen que salir a trabajar? ¿Por qué existe el trabajo? ¿Pudiese no existir? Bueno, y a propósito de esto, me planteé esta pregunta. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto del trabajo? Porque finalmente uno ve este fin de semana largo y dice que rico, 4 días para descansar. ¿Pero para descansar de qué? Del trabajo. Y es descansar el trabajo para después, mañana lunes, volver al trabajo. Entonces, pareciera ser que nuestra vida gira constantemente en torno a esta idea de trabajar. Y cuando no estoy trabajando es porque estoy descansando del trabajo y no haciendo otra cosa. Entonces, finalmente, el trabajo siempre, pero siempre, está inmerso en nuestra cotidianidad, en la vida. De lunes a domingo está el trabajo en nuestra vida. Entonces, quise rescatar algunos mitos que se pueden producir del trabajo, pero antes quisiera invitarles a abrir la Biblia. Vamos a leer Génesis 3. Todo está en Génesis. Así que queremos hablar de algo, hay que ir a Génesis, porque Génesis es el comienzo literalmente de todo. Así que si es que en algún momento yo me planteaba la pregunta, ¿cómo es que surgió el trabajo? Podríamos encontrar algunas respuestas en Génesis.
Ahora, esto es un versículo, para lo que yo estoy diciendo, tramposo, ¿ok? Porque hay un versículo antes, hay un pasaje anterior a este. Pero este pasaje es básicamente lo que a mí me enseñaban en el colegio acerca del trabajo, como una especie de maldición. Dice el Génesis 3, versículo 17 al 19. Dios al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Y acá está la idea de que uno se tiene que cansar y sufrir para poder comer. O sea, hay que trabajar arduamente para conseguir algo de que comer. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Acá de nuevo la idea del trabajo, ¿cierto? Con el sudor de mi frente trabajo todos los días para llegar acá a la casa. Y un típico discurso de un papá con sus hijos: oye, trabajo todo el día para que tú estés molestando acá en la casa. Con el sudor de la frente, dice Dios, comerás con el sudor de tu rostro el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Acá Génesis está transmitiendo la idea de que las cosas van a morir. En el paraíso, antes de la caída, las cosas eran eternas. Para Dios no existía esta concepción de que el hombre debía producir algo para poder sobrevivir. Desde ahora en adelante, después de la caída, el hombre debe esforzarse para conseguir algo. Esto es un poco lo que nos está enseñando, lo que nos quiere transmitir este pasaje, entre otras cosas, claro. Pero uno crece con esta idea, o al menos a mí me tocó. Y crecí con esta idea de que si quería conseguir algo, debía cansarme, debía sufrir, debía padecer, debía esforzarme de sol a sol para conseguir algo. Y eso es un poco lo que nos educan en nuestra sociedad. Y quiero desclasificar algunos mitos difundidos por Occidente. Algunos mitos difundidos por Occidente. Y vamos al origen, al lenguaje. No hay nada más rico, enriquecedor que los idiomas, porque los idiomas transmiten ideas. Los idiomas transmiten ideas. Ustedes sabían que, por ejemplo, Dunamis, todos hemos escuchado Dunamis, ¿cierto? ¿Ustedes conocen Dunamis? La palabra griega, Dunamis, significa poder, ¿cierto? Si lo vemos del lado cristiano, es un poder espiritual, pero también significa Dunamis riqueza. En ese sentido, también podemos ver riqueza espiritual. Entonces, cuando uno escarba las palabras, puede ir sacando conceptos y hacerse una idea de algo. Cuando escarbamos el origen de la palabra trabajo, que viene de tripalium, 3 palos, se usaba, esto viene del latín, perdón, no lo dije, viene del latín, tripalium, es una herramienta usada para castigar esclavos en la antigüedad. Y ahí está, hacían una viga vertical y ponían una X y torturaban a los esclavos. Era una herramienta usada en la ganadería, para la herradura de los caballos, etc. Pero esta palabra, tripalium, fue derivando con los idiomas hasta llegar a convertirse en la palabra trabajo, como nosotros la conocemos en español. Por lo tanto, desde el origen, la palabra trabajo tiene una concepción de tortura. Es como si el trabajo fuese una tortura constante. Entonces, mañana es lunes, qué lata, ir a trabajar. El Transantiago, el metro lleno, y uno se pasa, hace todo ya el domingo a las 2 de la tarde, 4 de la tarde, ya está pensando y ya se deprimió. Entonces no disfruté la tarde del domingo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el trabajo de mañana, en la tortura de mañana. De nuevo, ver a mi colega tanto, que estoy peleado con él, a mi jefe que no lo aguanto, etc. A los clientes que vienen y me reclaman por cosas que yo no puedo solucionar, el sueldo que me parece injusto, etc. Todo parece tortuoso. En alemán, Arbeit significa trabajo, pero también está ligado al sufrimiento. En inglés, work, la palabra work viene del gótico Wirken,
que significa persecución, y el eslavo rabota, una tarea forzosa. Todas estas palabras significan trabajo, pero además tienen esta concepción de tarea forzosa, una persecución, una tortura, etc. Entonces, uno crece con esta idea del trabajo, de que es algo tortuoso. Y cuando uno analiza la filosofía occidental, porque mito número 2, acá aparece nuestro amigo Karl Marx, ampliamente conocido en Latinoamérica por la izquierda, dice la maldición de la humanidad. ¿Cuál es? Karl Marx dice trabajar. O sea, a mí me parece brillante lo que dice Karl Marx, porque él no trabajaba. Él era abogado, periodista, pero nunca ejerció sus profesiones y siempre era una especie de escritor, escribía mucho, pero había un amigo que se llamaba Engels, Federico Engels, que lo mantenía. Entonces, Karl Marx siempre se quejaba de trabajar, tenemos que trabajar. Y Karl Marx no trabajaba. Entonces, por eso me parece brillante lo de Marx. La maldición de la humanidad, ¿cuál es? Trabajar. El hombre debe producir su medio de vida a través del trabajo, decía él. El hombre se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. Es decir, hay que trabajar, decía Marx, en nuestra sociedad, o si no somos animales, somos bestias. Hay que producir. Y nosotros crecemos con esta idea. Hay que producir constantemente. Del otro lado de la vereda está Adam Smith, que es el padre del capitalismo, y dice, debo explotarme para generar más dinero. El valor y la calidad del trabajo está en el tiempo que le dedico. Es decir, si trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche, tanto mejor. Si me sobreexploto, mucho mejor porque voy a producir mucho más dinero. Entonces crecemos nuevamente con esta u otra idea acerca del trabajo que es algo trascendental en nuestra vida y debemos, para algunos, sobreexplotarnos. Es decir, nos transformamos en un producto que debe ser sobreexplotado para producir y producir más dinero. Ojo, no estamos descubriendo acá, en ningún momento estos tipos nos hablan acerca de cuál es el propósito de trabajar. ¿Qué gano yo como persona, como ser humano, al tener un trabajo o al ejercer un trabajo? Y finalmente, los más radicales, el anarquismo, dice el trabajo es el patriarcado. Hay que derribar todo lo que significa patriarcal, estructura social, jerarquía social, hay que derribarlo. ¿Por qué? Tenemos que derrocar este sistema neoliberal. Tanto discurso que lo escuchamos, ¿cierto?, en presidentes de países como de izquierda, que hablan de una estructura neoliberal, de la economía, etcétera, que nos somete. Bueno, ante estos tenemos muchos mitos, ¿cierto?, respecto del trabajo. Entonces, claramente, uno, cuando se enfrenta a este concepto del trabajo, puede contemplar que el trabajo es una especie de tortura, es una maldición, debo sobreexplotarme, trabajar de sol a sol para ganar algo, para conseguir algo. El dinero pierde su sentido, sino que lo veo como una herramienta para ser feliz. Bueno, a todo esto es lo que nos dice nuestra sociedad, pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a la Biblia, que es lo realmente importante, ¿cierto? Vemos en Juan, está Jesús caminando y sana a una persona. ¿Cuál era el problema de sanar a una persona? Es que habían algunos eruditos de la ley en que le dicen, Jesús, es sábado, no puedes trabajar el sábado. Entonces, analicemos el pasaje mejor. Porque Jesús dice, más que este versículo, es bien interesante. Vamos todos a Juan 5. Juan 5. Cinco, 17, dice, y que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, el día sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Está diciendo que el trabajo no es algo malo. Y este es un primer mito que hay que erradicar de nuestras vidas. El trabajo no es algo malo, no es algo malo. No es algo que me va a torturar, no es algo que tiene que sobreexplotar y consumir mi vida, no es algo que me debe confundir acerca de lo que yo quiero o lo que, mejor aún, Dios quiere para mi vida. El trabajo no es algo malo, Dios trabaja. Y eso es lo que dice Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo, por lo tanto, trabajo, aún en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Hacer cosas. ¿Pero para quién? Para Dios, para Dios. Podemos trabajar y Dios, Padre, trabaja, dice Jesús. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, no es algo malo, sino que de hecho, es una actividad constante de Dios. Dios continuamente está trabajando. Uno lo puede ver o no. Hay cosas que uno no ve y que están pasando en nuestra vida, pero uno tiene la certeza de que allí está Dios trabajando en lo oculto, en el silencio. Otro versículo dice Génesis, y este sí es el origen del trabajo, al menos en Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, acá está el origen de cómo es que surge esta concepción de trabajo, de cuidar, de trabajar la tierra, de cosechar lo que Dios tenía que dar o tenía para darle a la humanidad, pero no hay una concepción de sobreproducción, no hay una concepción de maldición para el hombre porque tiene que labrar o guardar la tierra, no hay una concepción de sistema económico sobre este trabajo, no, es simplemente ser cuidadoso, diligente con lo que tienes en tus manos. Eso es todo. Eso es lo que está pidiendo Dios a Adán. Sé diligente con lo que yo te he dado. En este entonces, antes de la caída, no estaba esta concepción de muerte. Aún no entraba la muerte. Por lo tanto, las cosas eran eternas. Me imagino el paraíso, un lugar fructífero, donde había abundancia. Pero el hombre, aún así, no podía ser una persona que echadita para atrás, porque toda esa abundancia. Se dice, por ejemplo, en historia, que los españoles, cuando supieron que existía un lugar, las Indias, lo que después llamaron las Américas, ellos tenían relatos acerca de lo que pasaba en América. Entonces decían, vamos a América. ¿Por qué? Porque allá la comida cae del cielo. Entonces no tienes que trabajar. Y esto se lo creían ellos. Los ríos son ríos de oro. Vamos a América porque no hay que hacer nada. Ya ese es el paraíso. Si Dios habla del Edén, América debe ser el Edén, porque la comida cae del cielo, los ríos son de oro, hay mujeres en abundancia, etc. Entonces venían muchos españoles con esta idea a América. Bueno, uno piensa en esta idea de paraíso y piensa que Adán probablemente vio esto, pero aún así, en medio de toda esa inmensa comodidad, Dios le pidió algo: cuidar, guardar y labrar la tierra. Una concepción diferente de trabajo, lo que uno entiende socialmente de lo que es el trabajo. Otro versículo en Colosenses dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para hombres. Acá hay un principio básico de todo trabajador, de todo cristiano, sea que tengamos o no trabajo. Todo lo que nosotros hacemos, hacerlo de corazón. No para hombres, sino para el Señor. Para el Señor.
Uno usualmente espera recibir una recompensa cuando hace algo. Y eso también es porque es una lógica occidental, de que si yo hago algo, tengo que recibir algo a cambio. Hemos crecido así, hemos sido educados de esta forma, pero el Señor tiene otra lógica. Otra lógica. Hacer no porque yo quiero recibir algo, sino hacerlo porque quiero hacerlo de corazón, para otra persona. Es la lógica de Cristo. Morir, no a cambio de algo, no, simplemente morir por amor de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor funciona bajo otra lógica. Cuando nosotros trabajamos, no debemos trabajar persiguiendo un sueldo, sino que el trabajo debe convertirse en una instancia para servir a otras personas. ¿Amén? Eso es una pequeña diferencia, pero es una gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo trabajo por un sueldo, ese sueldo en algún momento no me va a satisfacer. Es decir, puede haber un aumento de sueldo, pero ese aumento de sueldo en algún momento yo me voy a regular con mi estilo de vida y ese aumento de sueldo ya no va a ser tan aumento de sueldo. E igual voy a estar con deudas o sobreexigido. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar más dinero, siempre voy a estar desconforme con el dinero. Es algo esencial a la naturaleza humana. Por algo dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque el ser humano tiene presente esta idea de dinero y generar más y más dinero para la vida de uno. Sin embargo, cuando pienso no en el resultado final, sino en el proceso, en lo que yo puedo ayudar a otras personas mientras trabajo, es trascendental. Es decir, hacer las cosas de corazón. No para hombres. Yo no trabajo para hombres. Podré tener una jefa, podrá haber un contrato, pero sin embargo, el lugar donde yo voy, sé que lo hago para el Señor. Por lo tanto, es una visión diferente. Y cuando uno hace las cosas para el Señor, ¿se estresa? ¿Te deprimes? ¿Andas angustiado en la vida? Dices, oh, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar, una tortura. No, porque ya mañana el lunes es una nueva puerta para servir a otros, para bendecir a otros. Es una puerta para escuchar a un colega que tiene algún problema y que la palabra de Dios puede, de cierta forma, resultarle como una alternativa o una solución a un problema trascendental en su vida, etc. Por lo tanto, cuando uno comienza a ver el trabajo con ojo de Cristo, el trabajo ya deja de ser una tortura. Como siempre nos lo han enseñado. El trabajo es algo tortuoso, es algo malo, es algo negativo, algo que yo no quiero hacer, algo insuficiente para mí, etc. No. Una experiencia. Cuando yo estudiaba en la universidad, con mi amigo Walter Brooks, nos metimos a trabajar de empaques en un supermercado, en un Líder Express. Esto quedaba ahí en la Rotonda Atenas. Trabajábamos de empaque, nos hacíamos buenos amigos, eran puros universitarios trabajando. Y tuve la oportunidad de que mi supervisor, en el fondo, me pusiera como a cargo de los empaques. Entonces, yo tenía la posibilidad de recomendar gente para que trabajara en el mundo de los empaques. Los jóvenes sabrán que entrar a trabajar de empaque es súper difícil si es que no tenéis pituto en el supermercado, si no tiene un amigo, etc. Entonces, hay que tener a alguien. Entonces, yo era un buen link para mi grupo de jóvenes de la iglesia donde yo asistía antes en Maipú. Y tenía varios amigos del grupo de jóvenes trabajando allí en el supermercado, varios amigos de Walter, de la universidad, amigos cristianos. La empresa se llamaba Pariné. Hoy no sé si ya existen esas empresas con toda la legislación que hay en torno a los empaques, pero la empresa se llamaba Pariné. Y éramos tantos cristianos los que estábamos trabajando allí, que finalmente lo comenzamos a llamar Pariné para Cristo, porque eran tantos jóvenes cristianos de la iglesia que trabajaban juntos, que había una posibilidad de bendecir a otros, de colaborar con los hermanos. Entonces, si íbamos a hacer algo, íbamos a hacerlo para el Señor, no para el hombre. Muchas veces iban abuelitas que nos pedían acompañar a la casa con el carro y nos daban 500 pesos.
Eso en el mundo de los empaques era poco, considerando el tiempo que tú te demoras en ir a la casa y en volver al supermercado, que usualmente las abuelitas caminan más lento, es como 45 minutos. Entonces en 45 minutos podrías producir 3.000, 4.000 pesos. Entonces, bueno, ya, vamos con la abuelita, 500 pesos, no importa. Pero bueno, uno hacía las cosas no es pronto por el dinero mismo, sino porque, bueno, por acompañar, por servir al Señor de una forma diferente. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de cansancio, y especialmente los fines de semana largos nos dan esta concepción. Son días para que el trabajador pueda descansar. Y llegamos el domingo y seguimos cansados, ¿cierto? Yo miro a Heidi está off, domingo, mañana lunes, al trabajo de nuevo, con los niños. A mí me pasa, yo soy profesor, entonces a ver a Vicente de nuevo, octavo básico. Vicente, Renato, Agustín. Un grupo de estudiantes hiperventilados que están todo el día con mucha energía, entonces demandan mucho trabajo y mucha atención. Pero bueno, hay una idea diferente. El sistema laboral, en el fondo, nos da algunos días para descansar. Los fines de semana, o a veces cuando toca, un fin de semana largo, qué rico. Pero cuando miramos con los ojos de Cristo, hay otro tipo de descanso. Y esto es lo que quiero compartirles el día de hoy, que básicamente, en torno al trabajo, demitificar esta idea de que el trabajo es una tortura en nuestras vidas, pero va más allá, concebir lo que dice Cristo en Mateo 11. Es vivir lo que dice Mateo 11. Así que les pido que me acompañen a este pasaje. Mateo 11, del versículo 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús. Dijo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, si conocemos a Dios, conocemos a Jesús. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios Padre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Wow! Vacaciones. Qué ricas vacaciones. A veces uno mira las vacaciones y bueno, son 3 semanitas. Bueno, como profesor tengo ciertos privilegios, tengo más semanas, pero en Cristo hay vacaciones constantes. Eso es algo que he aprendido a vivir en Él. Que aún así, cuando uno, obviamente, estamos en el sistema laboral, pero está esta palabra, que son de vacaciones, pero ojo, no vacaciones con el sentido de un tiempo de descanso para volver a trabajar, no, sino que han tenido vacaciones en donde disfrutan tanto ese momento con la persona que tienen al lado o con la familia, que en el fondo no están pensando que en algún momento tienen que volver a trabajar, sino que están pensando en el presente, en lo rico que es estar con las personas que amas. Y esto es Cristo. No es pensar, voy a entregar mi mochila a Cristo. No, es entregar mi tiempo a Cristo, entregar mi vida a Cristo. Porque es rico pasar tiempo agradable con aquella persona que yo quiero, ¿cierto? Pero más rico todavía es pasar el tiempo con Cristo, descansar con Cristo, descansar, hablar, dialogar, conversar. Ojo, no estamos hablando de un amigo imaginario, ¿ok? Estamos hablando de un Dios vivo, presente en nuestras vidas, con el cual yo puedo hablar. Y sé que Dios me va a dar respuestas. No estamos hablando frente a un muro. Cuando nosotros interrogamos, le hacemos preguntas a Cristo, encontramos respuestas. Y Dios nos habla. Maravillosamente, milagrosamente, nos habla en cualquier época. ¿Por qué? Porque Dios trabaja. Y hasta hoy sigue trabajando.
en nuestras vidas, trabaja en nuestra relación, trabaja en nuestro perdón, trabaja en nuestro arrepentimiento, trabaja en nuestro discernimiento, trabaja en nuestra sabiduría para administrar lo monetario, trabaja en mi paciencia con otros, trabaja en mi orgullo, etc. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Iglesia de Vida Abundante, si hay algo que deben guardar hoy, no es lo que yo estoy hablando, sino de la palabra. Y hay algo que deben atesorar en su corazón. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Aprendamos de Cristo, ¿sí? Aprendamos de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuánto orgullo hay en nuestros corazones? Muchísimo, muchísimo. Hablo personalmente, muchísimo orgullo. Muchísima rebeldía también. Esta cuestión de someterme a alguien. Yo, bueno, los que me conocen personalmente, yo antes de ser cristiano participaba en un movimiento anarquista. Éramos revolucionarios, nos cargaba someternos al sistema, éramos antisistémicos, pensábamos con todas estas ideas que yo les acabo de mencionar al principio. Y después llega Cristo y dice, sé manso y sé humilde de corazón. Terrible para mí, me volvió loco, porque ¿cómo? No. Pero esto se aprende. Por eso dice Cristo, aprended de mí. No es instantáneo, se aprende, pero se aprende, se aprende. Un niño aprende a caminar, no es de un día para otro, pero va a llegar un momento que va a aprender y lo va a hacer muy bien. Nosotros aprendamos de Cristo, a ser mansos y a ser humildes de corazón. En eso hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando yo hablo del trabajo, algo de lo cual, si yo estoy estresado, estoy deprimido, me carga el jefe que tengo, un ejercicio muy simple que podemos hacer es, lleguemos 15 minutos antes de mi horario de trabajar, 15 minutos, y en esos 15 minutos, ora por las personas que trabajan contigo. Ora por tu supervisor, ora por tu colega, ora. Te pido por Fernando, te pido por don Claudio. Ora, 15 minutos. Vas a ver lo distinto que es el día. Orar, pedir. Te pido por don Raúl o por don José, por Fernanda, etc. Que ayer tuve una conversación, no me gustó, o un maltrato, o pasó algo. Pero ora, 15 minutos antes. Llega, te sientas, te tomas un cafecito y oras. Vas a ver qué distinto es el día. Vas a ver lo desestresado que va a estar el día. Lo rico o lo distinto que va a ser el ambiente. ¿Por qué? Porque en esa oración hay mansedumbre y humildad de corazón. Es tan simple como eso. En esa oración, 15 minutos antes de tu trabajo, vas a hallar mansedumbre y humildad de corazón. Y cuando hallamos mansedumbre y humildad de corazón, hallamos descanso para nuestras almas. Orar por otro. Y qué difícil es a veces orar por alguien que yo humanamente digo, este no merece que yo pida por él, por Dios, y que Dios interceda y que me revele a mí lo que yo debo mejorar, etc. Pero no, orar si hay algo que yo tengo que mejorar, orar si es que él o ella tiene algo que mejorar, etc. 15 minutos orando por esas personas, intercediendo. El día va a cambiar, el día va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos por esa persona, oremos por aquella situación. Vas a ver cómo la carga va a ser más ligera. Vas a ver cómo el yugo será más fácil. El yugo, aquello que tú tienes que llevar sobre tu espalda y que te ata, porque yugo significa unión, y que te ata a otra persona.
hay algo que me ata a mi jefe, a mi supervisor, a un colega que me ata y que debemos llevar juntos y es pesado. Lo que está diciendo Cristo es, ora, sé manso y humilde, tu alma descansará y el yugo que tú tienes que llevar con otra persona será más ligero. Lindo lo que dice el Señor, ¿cierto? Es interesante cómo es que estas pequeñas palabras tienen tanta riqueza y cómo en Cristo podemos hallar soluciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Para ir terminando, el trabajo, hermanos, no es una maldición. El trabajo y sus frutos son un regalo de Dios. Y acá no estoy haciendo una apología a un sistema económico, a un sistema laboral, a las AFP. No, nada de eso. Solamente estoy poniendo lo que Dios nos dice. Por ejemplo, en Eclesiastés 5, 18 al 19. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Dice Salomón, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Podemos disfrutar de lo que yo me gané con mi trabajo? ¿Hay alguna culpa de eso? No. Dice, es bueno comer y beber. Ojo, no estamos hablando de embriagarnos, de comer papas fritas light todo el día para que nos enfermemos. No, no estamos hablando de eso. Pero sí, disfrutar de lo que Dios tiene que dar o tiene para darnos todos los días. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Gozar. ¿Cuál es la parte del hombre? Gozar, disfrutar de lo que él consigue, de su esfuerzo. Toda esta fatiga debajo del sol tiene un fruto. Y ese fruto, gocémoslo. Hay que disfrutarlo. Hay que ser parte de lo que nosotros hemos generado. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. No se sienta culpable si es que está disfrutando de lo que usted trabajó. Es un don de Dios. Y tal como lo he compartido, el trabajo no es para pensar en el fin, que es el dinero, el sueldo. No, el trabajo tiene un proceso, un desarrollo, en el cual yo puedo ser una herramienta para llevar a otras personas a Cristo, orando, intercediendo por ellas, acompañándolas en algún pesar. Uno puede decir, no quiero hacer esto, no, yo conozco a Pedro, hace 10 años que trabajo con él, siempre ha sido un chanta, me pide plata, me debe más de 100.000 pesos. Yo lo atendí muy bien en mi casa, después salió pelando. No. Bueno, tiene que cambiar nuestra visión. Seamos mansos y humildes de corazón, porque así Dios también lo fue con nosotros. Debemos orar por esas personas, interceder no solamente por ellas, interceder por nosotros. Quizás en nosotros mismos hay algo que cambiar y algo urgente que cambiar. Carácter, temperamento, cómo hablo, qué digo, el tono, la gracia, etc. Cada uno de nosotros sabe aquello que debe mejorar. Obrar bien en el trabajo, dice Apocalipsis, el apóstol Juan, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Un poco Timoteo lo explica. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, algún día salen a la luz. Del trabajo uno puede decir, yo hago mi trabajo, cumplo con la normativa, cumplo lo que se me exige y todo lo hago en silencio. Pero no tengo recompensas. Voy a pedir un aumento de sueldo y me dicen que no. Sigo trabajando quizás en no las mejores condiciones laborales, etc. Pero bueno, ¿cuál es el foco de todo esto? ¿Angustiarnos por nuestro sistema laboral? No. Aprovechar estas instancias
para ver lo espiritual que está detrás de toda esta situación, que es obrar bien, porque todo eso en algún momento se va a manifestar. Alguna vez o en algún momento, todas las cosas salen a la luz. Y las buenas obras algún día salen a la luz. Algún día salen a la luz. Ya sea que nos demos cuenta o no, pero salen a la luz. Por lo tanto, el foco del trabajo, o ante una injusticia laboral, no es angustiarnos, estresarnos por eso, sino que, primero, orar, interceder por esa situación, descansar en Cristo para que nuestra alma pueda descansar y además, obrar bien, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie te lo agradezca. Obrar bien. ¿Por qué? Porque para eso, para Dios, en algún momento va a salir a la luz. En algún momento se va a manifestar. Entonces, hermanos, ¿con qué nos quedamos? El trabajo no es una maldición, sino una instancia para poner en práctica mi vida en Cristo. El trabajo no es una maldición, no es lo que nos ha enseñado en la cultura o la filosofía occidental. No es una maldición, para nada, sino debe ser una instancia para poner en práctica mi vida en Cristo. No es malo, el trabajo no es malo. De hecho, es la actividad continua que tiene Dios. Dios, además, estimula el trabajo. ¿Cómo se habrá sentido Noé cuando Dios le dice, Noé, tienes que construir un arca? O sea, pero Señor, tú y tu familia, son 8, vamos, a trabajar. Era un arca gigante, ¿cierto? Y ellos tenían que construirla. ¿Cómo se habrá sentido? Feliz, esperanzado en lo que Dios iba a hacer, una gran obra. Pero porque Dios estimula el trabajo. Dios estimuló a Noé a hacer una gran obra y con sus propias manos. Noé, yo te voy a seguir. Vamos. El trabajo y sus frutos son un regalo de Dios, por otro lado. El trabajo y sus frutos son un regalo de Dios. Y por último, y algo que nos sirve mucho, ¿cierto? Para sobre todo esta altura del año, noviembre, estamos ya agotados, viene la masa de diciembre, todo lo que significa diciembre, el calor santiaguino también nos agobia, etcétera, un montón de cosas para finalizar, grandes temas que solucionar, pero Jesús abre sus brazos para quien están cansados. 28, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Padre, para aprender de ti, para valorar lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos por nuestro trabajo. Te damos gracias, Padre, porque es un don tuyo, porque es una posibilidad que tú nos das en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a orar más por estas instancias que son esenciales de nuestra vida, que cumplen un gran rol en nuestro día a día. Pasamos muchas horas en nuestros trabajos, son una segunda casa. Y como segunda casa también queremos estar cómodos en ese lugar. Padre Santo, en ti descansamos en las relaciones humanas, en los recursos económicos, en mi enfermedad o en mi salud. Padre Santo, sé tú quien gobierna cada aspecto. Oramos, Señor, para que en ti podamos hallar descanso, para que en ti podamos hallar unión contigo y ser mansos y humildes de corazón como tú siempre lo fuiste. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que tú proveas a su hogar milagrosamente, para que se abran puertas, Señor, y puedan encontrar el lugar indicado. Oramos, Señor, para que seamos sabios y diligentes con todo lo que tú nos has dado. Gracias, amado Padre, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.